Corresponde, dar lectura de la iniciativa de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas y de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra las y los diputados autores de la misma. Con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. La violencia ejercida contra las mujeres se manifiesta de diversas formas y genera consecuencias diferentes. Hay rasgos comunes que permiten caracterizarla como un fenómeno de desigualdad y de relaciones abusivas de poder. La filósofa Hannah Arendt, en Sobre la violencia, hace un análisis sobre las causantes que la violencia ha tenido en cada uno de los acontecimientos históricos que han marcado de la humanidad, definiendo a esta como la más flagrante manifestación de poder. El último género de poder es la violencia. Las raíces de esta violencia de género se hallan en la desigualdad entre mujeres y hombres, es decir, es consecuencia de la discriminación laboral, social, política y cultural que han sufrido de forma sistemática. La violencia de género es un problema complejo que se manifiesta con un tipo de violencia específica y, por tanto, requiere una intervención institucional, definida y técnica, con el fin de proporcionar una respuesta integral y coordinada. El concepto de órdenes de protección son actos de auxilio y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y que se trata de medidas personalísimas e intransferibles y fundamentalmente precautorias y cautelares, por lo que deben otorgarse por la autoridad competente inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de violencia contra las mujeres. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a este tema, se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad de las órdenes de protección, al reconocer que son necesarias para garantizar la defensa de las mujeres, quienes por su condición de género requieren una visión especial para el respeto de sus derechos y por ende es necesario la creación de un régimen específico de protección a fin de atender de forma más efectiva la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, aunque se cuenta con este tipo de mecanismos para erradicar la violencia cometida en contra de las mujeres, nuestro país ocupa los nada honrosos primeros lugares a nivel mundial en violencia de género, siendo la violencia física, psicológica y sexual las que poseen los mayores índices. Con ello se violentan Permítame, derechos... diputado, permítame. Sí, le suplico que todos permanezcan en su lugar y guardar silencio y respeto al diputado que está en tribuna, por favor. Gracias. Gracias, diputado presidente. Con ello se violentan derechos humanos como la integridad personal, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad, entre otros. De acuerdo a la organización México Evalúa, en 2019, más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales como acoso, hostigamiento, abuso y violación, de los cuales el 99% no fue denunciado. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que en el último semestre del 2019 se iniciaron 2.364 carpetas de investigación en el país por el delito de violación. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2019 refiere que el número de víctimas reportadas por el delito de violación fue de 363.768.000. Zacatecas no es ajeno a esta lamentable realidad. De hecho, hay que decirlo con todas sus letras. Zacatecas hoy representa una de las entidades con los peores índices de violencia sexual en contra del género femenino. Algunos datos ilustrativos son los siguientes. De acuerdo al Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres de Zacatecas, los feminicidios han ido en aumento en los últimos años. Se registraron 13 en el 2016, 14 en el 17, 21 en el 18 y en el 19. Hasta el mes de agosto se contabilizaron 15.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detallan que en el estado de Zacatecas es la entidad con la tasa más alta de feminicidios a nivel nacional por cada 100,000 habitantes, con un 0.48%. El número de carpetas de investigación iniciadas por delitos sexuales aumentó a casi 40% en Zacatecas durante el último año, pues mientras en el 18 fueron 462. Al cierre del 19 sumaron 641 carpetas de investigación. En el 2019 se registró el número más alto de investigaciones abiertas por el delito de abuso sexual, con 217, lo que representó el 19.8%, más con respecto al año 2018. El incremento más significativo fue en el hostigamiento y acoso. El primero contabilizó 21 carpetas, que representaron 40 puntos porcentuales de incremento, y el segundo acumuló 97 casos, con un incremento del 35%. También se rompió el récord de denuncias por violación, 181, lo que representó 44 más con respecto al año anterior. El dato más alarmante estaría en la cifra negra, pues la Organización Civil México Evalúa advirtió que con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, entre julio y diciembre del 2019, el 93.3% de las violaciones que sufrieron mujeres mayores de 18 años en Zacatecas no fueron denunciadas. Queda de manifiesto que en el tema de violencia sexual prevalece la impunidad y el daño a las víctimas, quienes consideran que no se les hará justicia o bien, por el miedo a ser señaladas por la sociedad, no denuncian. Por tal motivo, quienes suscribimos la presente iniciativa, la diputada Gabriela Evangelina Pinón Morales, el diputado Jesús Padilla Estrada y el de La Voz, proponemos reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Zacatecas y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas, a fin de crear un padrón de agresores sexuales en el Estado que sirva como una orden de protección para la prevención del delito, así como para garantizar la justicia a las víctimas por estos atroces actos. Es importante señalar que en materia de derecho comparado, los padrones de agresores sexuales existen en países como Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Argentina, Costa Rica, Guatemala y Perú, por mencionar algunos casos. El objeto principal es contar con una base de datos de las personas que han sido declaradas culpables por algún delito de naturaleza sexual, como nombre completo, sexo, domicilio, fecha de nacimiento, teléfono, placas de automóviles, etc. Esto significa que el registro de la persona a la base de datos se realiza después de una investigación por parte del Ministerio Público y que un juez haya dictado una sentencia condenatoria con base en pruebas por la comisión de un delito que atente o vulnere la libertad y la seguridad sexual o el normal desarrollo psicosexual de una persona. No se trata de una medida excesiva o arbitraria. En estos países, la instauración de esta medida ha arrojado datos favorables en lo que se refiere a la prevención y disminución de futuros ataques sexuales por parte del mismo agresor. Cabe detallar que en estos países, las autoridades competentes de revisar la constitucionalidad de este tipo de normas han concluido que el padrón de agresores sexuales no es una pena, sino una medida preventiva para evitar la reincidencia de los ofensores y facilitar las tareas de investigación en su caso. Asimismo, el derecho a la privacidad no se viola, ya que solo las autoridades tienen acceso a dicha base de datos y existen los medios adecuados para evitar el mal uso de la información. Zacatecas puede y debe crear un registro de agresores sexuales, marcando con ello un paradigma en la lucha contra la erradicación de la violencia cometida contra mujeres en el país. En este sentido, se adiciona la fracción 19ª al artículo 20 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, a fin de estipular como medida de seguridad que el sentenciado por algún delito sexual sea incluido en el padrón de agresores sexuales. También se adiciona el capítulo 14, denominado Registro de Personas Agresoras Sexuales, recorriéndose en su orden los subsecuentes artículos, donde se establece que el juez de ejecución ordenará que se consigne al sentenciado por una duración mínima de 10 años y máxima de 30.
en el padrón de agresores sexuales a partir de que cause ejecutoria la sentencia por los siguientes delitos: feminicidio, violación, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual y contra la intimidad sexual. Las modificaciones a la Ley del Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas consisten en adicionar una fracción 13ª y recorrer las subsecuentes al artículo 7º a fin de establecer en el marco normativo referido que se entenderá por padrón el padrón público de agresores sexuales. También se adiciona la fracción 8ª al numeral B del artículo 23 para establecer que corresponde al sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la creación del padrón público de agresores sexuales y las medidas de seguridad en la materia. En ese orden de ideas, se adiciona un capítulo 4 a la ley en comento, en donde se establece que el objetivo del padrón es erigirse como un mecanismo efectivo de prevención y protección de la violencia sexual en contra de las mujeres, atender factores de riesgo, reincidencia y repetición de conductas de este tipo de violencia y edificar un sistema de información de carácter público que contenga los registros de personas sentenciadas con ejecutoria por un juez penal en términos de lo establecido en el artículo 51 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. También señala que los datos que genere el padrón no incluirán datos personales de las víctimas o datos que hagan posible su localización e identificación y ocasionen una revictimización. Para lo anterior, el padrón tendrá las siguientes características: confiabilidad, encriptación y acceso a través de medios oficiales. Estos mecanismos de protección y auditoría de la información almacenada tienen como propósito garantizar que los datos resguardados no violen el derecho a la privacidad. Adicionalmente, se establece que el sistema estatal para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres deberá cumplir con las siguientes acciones a fin de garantizar el objetivo por el que fue creado este padrón. 1. Registrar a la persona sentenciada una vez que cause ejecutoria la sentencia en el padrón. 2. Establecer los lineamientos para crear, organizar, implementar, gestionar, actualizar, monitorear y evaluar el funcionamiento del padrón. 3. Expedir los mecanismos que permitan inscribir, acceder, rectificar, cancelar y negar cuando resulte procedente la información contenida en el padrón. Por último, la adición de la fracción 8ª del artículo 66 es para establecer el registro de la persona agresora en el padrón público de agresores sexuales como una orden de protección preventiva. Compañeras y compañeros legisladores, la presente tiene su justificación en el innegable incremento de la violencia sexual cometida en contra de las mujeres que se ha registrado en los últimos años en Zacatecas. Por ende, debemos actuar con determinación. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia.